preguntándose, estas elecciones habrán dividido algunos matrimonios o habrán traído diferentes tipos de situaciones. Ay, yo creo que no. Entre otras cosas que ya existían. Así que le damos la bienvenida al doctor, que va a estar compartiendo el tema 3 destrezas esenciales para mantener un matrimonio estable y armonioso. Súper importante, ¿verdad? Oh, importantísimo, importantísimo. Dios les bendice a todos. La verdad que la paz de Dios reine sobre cada uno de ustedes. Amén. Siempre es una bendición venir escuchando. Yo cuando vengo para acá, vengo escuchando. Ya, claro, cuando estoy en el carro siempre tengo lo tengo sintonizado a ustedes. Ajá. Y siempre, ¿verdad?, escuchar las palabras de la gente, las opiniones, y es tan importante, ¿verdad? Y realmente nos sentimos contentos con los logros que se han obtenido a través de estas elecciones con el proyecto Dignidad. De verdad que hizo un impacto. Dice, no, porque no llegaron a ser gobernador. No, es que no hace falta. Es que necesitamos demostrarle a la gente que hay un pueblo que tiene unos valores y principios bien firmes por encima de lo que sea. Y entonces eso se demostró. Y tenemos allí 2 representantes. Y qué bueno que hubiera, son féminas. Qué bendición, la mujer. De verdad que es una bendición. Un orgullo, de Oh, sí. Wow, qué bendición. Son bravas. Sí, son mujeres de Dios con firmeza. Y de verdad que nos honra y vamos a seguir orando por ellas para que el Señor siga haciendo cosas maravillosas con ellas y con todo este proyecto, ¿verdad? Que yo sé que esto es un lanzamiento de muchas cosas lindas eventualmente que van a estar ocurriendo. Pero hoy quería compartir con ustedes un tema interesante. De la pandemia para acá, de verdad yo creo que ya estoy llegando ya a que no puedo tomar más gente nueva en la oficina. Wow. Porque de mayo que yo abrí la oficina, después de la pandemia, del cierre, he tenido desde mayo hasta el presente, he tenido lo que en un año yo tenía de gente nueva integrándose al proceso de ayuda. Y esto es bien significativo porque mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en 5 meses, pero qué bueno que la gente está buscando la ayuda. O sea que realmente he visto un auge de muchas situaciones que están ocurriendo, pero a la misma vez una disposición de buscar la ayuda. Y eso sí me gusta. Que muchas veces deberían haberlo hecho antes, pero qué bueno que lo están haciendo. Y yo creo que siempre hay esperanza. Claro, mientras más tarde tomamos la iniciativa de buscar ayuda, pues los pronósticos y el trabajo es un poquito más arduo para poder trabajar con ellos, porque, ¿verdad? La raíz de amargura, los resentimientos, este tipo de cosas, pues no son fáciles de lidiar con ellos. Pero mi experiencia en estos últimos tiempos es que yo me he dado cuenta que en la vida matrimonial hay unas destrezas que son necesarias. Pero me he dado cuenta que dentro de esas que son necesarias hay unas que son esenciales. Y hay una diferencia entre algo que es importante o necesario y algo que es esencial. ¿Sí? Parece igual, pero no es igual. O sea que si las esenciales son aquellas que de alguna manera, si no están, es imposible de que puedan lograr algo. Las importantes, pueden haber ausencias de ellas, pero podrían seguir cuasi funcionando. Esa es la diferencia entre algo esencial y algo, por ejemplo, usted necesita 2 pulmones, pero si tiene uno, pues es importante tener los 2 pulmones, pero si tiene uno puede funcionar, pero si no tiene corazón, exacto, el corazón es esencial. O sea que lo que me quiero decir es que hay unas destrezas que muchas veces las parejas no las tienen, pero aún así podrían cuasi funcionar, ¿verdad? Que es importante desarrollarlas. No estoy diciendo que no son importantes, lo que estoy diciendo es que aún estando ausente esa destreza o deficiente, podrían cuasi funcionar la relación, ¿verdad? Que eventualmente puedan darse cuenta y decir, ¿verdad? Vamos a mejorar en esto. Y lo pueden hacer. Pero hay unas que definitivamente son esenciales para que pueda establecer o mantener una relación matrimonial. En este caso yo voy a hablar del matrimonio, una relación matrimonial que sea estable, armoniosa y saludable, porque si no las hay, entonces
la gente me dice, doctor, ¿y cuáles serían esas 3 destrezas? Claro, tengo que primero definir qué es una destreza, porque la gente a veces confunde una cosa con la otra. Por ejemplo, la gente sabe que destrezas son habilidades, entonces pero los talentos también son habilidades. No estoy hablando de talento, estoy hablando de destreza, porque los talentos o los dones son habilidades también, lo que pasa es que son habilidades innatas. Las destrezas son habilidades que se desarrollan. Se desarrolla a través del aprendizaje, del conocimiento, a través de la práctica, hasta que se dé el dominio de esa capacidad o de esa habilidad. Eso es una destreza. Okay. Y entonces, las 3 destrezas que puedo estar hablando precisamente son aquellas que necesitamos nosotros buscar la ayuda, ¿verdad?, para poder desarrollarla hasta que tengamos el mejor dominio de ellas. Y la primera destreza, yo he estado evaluando y mire que yo le doy cabeza a esto. Cuando digo cabeza, que me siento horas de evaluar, repensarlo, calcularlo y buscando otras informaciones y wow. La primera destreza es la destreza del manejo adecuado de las emociones, especialmente del coraje, la molestia, el disgusto, la ira, que son emociones negativas, cargadas de una energía negativa. Pues, porque hay emociones positivas y hay emociones negativas y otras neutrales, pero esta destreza de manejo adecuado de las emociones negativas, especialmente de la molestia, de la frustración, del coraje, de la ira, es esencial porque precisamente es la primera respuesta que el ser humano tiene cuando algo no me agrada. Cuando algo no me agrada, provoca en usted un malestar. ¿Sí o no? Sí, provoca un malestar, provoca una sensación de incomodidad. Y qué bueno que provoque eso. Para uno darse cuenta de que algo no me agrada o que no me gusta. Y entonces, como es la primera respuesta humana, antes de usted pensar, evaluar, lo primero que el ser humano siente ante una situación que no le agrada es una incomodidad de molestia que gradualmente puede llevar a enojo, ira o coraje, ¿verdad? Por lo tanto, si yo no sé manejar esa emoción negativa de disgusto, de desagrado, porque yo esperaba que mi pareja o mi esposo o mi cónyuge hiciera algo y no lo hizo, o hizo algo que no me agradó o me lastimó o me ofendió. Si yo no sé manejar esa emoción, ese sentimiento, eso me va a llevar precisamente a yo asumir una actitud negativa que eventualmente desemboca en una conducta negativa que va a terminar en unas consecuencias negativas. Esto es una secuencia lógica de 1 más 1 es 2. Entonces, por lo tanto, lo primero que el ser humano tiene que desarrollar es esa capacidad de yo tener dominio de mis emociones. El manejo adecuado de la ira y el coraje es yo aprender a tener dominio. De hecho, el dominio de mis emociones, el apóstol Pablo habla en Gálatas que es una cualidad del fruto del Espíritu, que es la templanza, es el dominio propio. Por lo tanto, no es el hecho de que usted no tenga molestia. No es el hecho de que usted se siente disgustado ante una situación que su cónyuge hizo o dejó de hacer y usted no se sintió bien. No se trata de que usted no sienta eso. Eso es lo esperado, lo normal, que usted se sienta incómodo. El problema está en cómo yo voy a manejar esa incomodidad de tal manera que no me lleve a que yo asuma una actitud, una conducta que no favorece a que yo tenga una relación estable o armoniosa. No, pero doctor, es que me sentí ofendida. Qué bueno que te sentiste ofendida. Y qué bueno que puedes sentir eso. El problema es cómo yo voy a manejar eso de tal manera que yo pueda buscar la manera de yo hacerle entender al otro de que yo realmente no me gustó o me desagradó lo que hizo. Por eso es que la segunda destreza esencial sería el yo desarrollar la comunicación efectiva a través de ser asertivo. Mire, no hay forma de usted resolver un asunto en su vida que no esté mediado por la comunicación, ¿sabe? Y no tan solo la comunicación verbal, esa es la que comunicamos más con la no verbal, ¿sabe? El nada más yo frungir el ceño
y yo poner una actitud, una cara, ya yo estoy comunicando que estoy molesto, que algo no me agradó, ¿sí o no? Sí. Y no dije ni una palabra. O sea que mi body language y mis actitudes comunican algo. Entonces, tenemos que aprender a nosotros a comunicar de una manera efectiva, siendo asertivo. No, hablamos doctor siempre, pero cuando hablamos doctor, nosotros no tenemos problema de comunicación. Es que cada vez que hablamos terminamos perdiendo. Pues hay un problema de comunicación, sí. Ustedes se comunican, pero se comunican mal. Hay problemas de comunicación. O sea, doctor, es que nosotros nos enchismamos y estamos semanas sin hablarnos. Nosotros no nos ofendemos, no tenemos problema de comunicación. Sí hay problema de comunicación, porque está enojado, enchismado, una semana o dos, es un problema de comunicación. Usted está comunicando que está enchismado, pero no está resolviendo. ¿Sí o no? Hay un problema de comunicación. La gente piensa que el problema de comunicación es el que yo hable de una manera ofensiva, agresiva, violenta. Eso es una característica o un estilo de comunicación que no es efectivo. Porque hay 4 estilos de comunicación. Y entonces, yo estoy hablando de la destreza de comunicar de manera efectiva. Y para yo ser efectivo, lo que yo quiero comunicar del malestar que siento en lo primero, yo tengo que ser asertivo. Y la asertividad es algo que hay que aprender. Es algo que usted tiene que practicar. No se da de la noche a la mañana. Es un proceso de yo saber cuándo que yo voy a expresar mi molestia. Porque hay momentos y hay momentos. Doctor, yo lo que hago es que me callo. Que estás haciendo bien en ese momento. Pero y cuando habla, una semana después, 4 días después, ahí hay problemas. Hay problemas, no estás siendo asertivo. Fíjate que comenzaste siendo asertivo en el momento del coraje y la ira, callar, no expresar nada, porque generalmente cuando nosotros expresamos o decidimos algo bajo coraje o la ira, generalmente no pensamos, sino que reaccionamos. Y la reacción casi siempre es negativa. Por lo tanto, lo mejor es callar en ese momento. Y claro, y dejarle saber a mi pareja, mira, yo prefiero no hablar contigo, estoy de mal humor, no me siento bien y yo no quiero ofenderte porque te amo. Dame un brequecito y hablamos más tarde. ¿Qué te parece, por favor? Claro, la otra parte también tiene que respetar eso. No, pues vamos a hablarlo ahora. No, si te vas a estar faltando el respeto. ¿Ves? O sea, no está escuchando, que es parte de un elemento de la comunicación asertiva. Saber escuchar. Y hay gente que escucha no para entender y comprender, sino para atacar. Wow. Ay, Cristo de la gloria. Sí, que la idea de escuchar no es para ver cómo vamos mediando y validando tu punto para que tú valides el mío. Claro, y llegar a un entendimiento. Es para seguir atacando. Sí, dime para yo seguir tirándote. Wow. Sí, entonces eso es falta de asertividad. Porque se supone que yo escuche para entender el mensaje que el emisor me está dando. No es para atacar. Una vez que yo te escuche y trato de analizar lo que está. Inclusive yo tengo a veces hasta hacer preguntas, ¿a qué te refieres? O sea, cuando dices que te molestó esto, ¿a qué te refieres? Porque de verdad, o sea, haga preguntas para asegurarte de que usted está entendiendo el mensaje que el emisor le está dando. ¿Me sigue? Sí. Entonces, el problema es que escuchamos, sí, dime, porque tengo 4 piedras para tirarte. Entonces, es una actitud que no es asertivo. Pero yo tengo derecho, doctor, a expresarme. Sí, pero primero escucha. Escucha no con la intención de atacar, de comprender el punto. Y si tienes que expresar tu punto, lo expresas, porque tenemos derecho a expresarnos, ¿sí o no? Sí, tenemos derecho a expresarnos, hay que expresarnos. El problema no es que tengamos derecho a expresarnos y que es necesario expresar, es como lo voy a expresar. Por tanto, la asertividad tiene que ver cuando lo digo, ¿qué digo? Porque tengo que coger bien esas palabras. Oye, no puedo hablar de la manga, de la baqueta, como me dice, disparó de la baqueta. No, tengo que pensar bien las palabras, el lugar. Y sobre todo, el cómo lo voy a decir. Generalmente yo le digo a la gente que cuando tenemos molestia, tenemos que aprender a bajar los ánimos, a filtrar esa emoción. ¿Por qué me siento así? Y entonces ser asertivo de que no, se lo voy a decir más tardecito, cuando esté más tranquilo, cuando haya pensado lo que tengo que decirle. Y sobre todo, lo voy a decir en primera persona. Yo siempre digo a la gente, cuando usted tiene una molestia o una opinión, usted tiene que expresarlo en primera persona. Pero nosotros tenemos un problema y un paradigma en este país, que yo he estudiado bien la comunicación, escuchando los discursos nada más, los discursos políticos, que es más,
ataque que presentar la propuesta que tiene de gobierno. Es más atacar que qué hizo, que qué no dijo. Eso es atacar. El paradigma de este país es atacar y no expresar tu punto de vista, sino atacar para defenderte haciendo lucir mal al otro. Y realmente eso no es comunicación asertiva, no lo es. Entonces, tengo que buscar hablar en primera persona. Yo me siento así, es que me sentí de esta manera, yo entiendo que lo que hiciste para mí es una falta de respeto. Fíjate que estás hablando tu opinión. ¿Ves? El problema es que hablamos en segunda persona y generalmente cuando hablamos en segunda persona, la otra parte se siente atacada y lo general es que cuando usted se siente atacado, usted se defiende. ¿Verdad? Eso es lo común. Entonces, hablar en primera persona, hablar en un tono de voz agradable. Es importante hablar en un tono de voz agradable. Y tercero, el cómo lo expreso es yo hablarlo con palabras amables, ¿verdad? Porque mi intención no es atacarte, sino hacerte entender. Esa es la segunda. Primero es el manejo adecuado de las emociones, tener dominio y control. Por lo tanto, necesitamos buscar ayuda porque eso no se da de hoy a mañana, ¿sabes? Dos, el desarrollar la comunicación efectiva a través de la asertividad, siendo asertivo. Y tercero, la destreza de manejar los conflictos de una manera adecuada. Los conflictos siempre se buscan buscando la negociación del bienestar de nosotros, no el mío, de nosotros. Doctor, si alguien que nos está escuchando dice, entiendo, pero acepto que no tengo ninguna de esas cosas, ¿es hora de un psiquiatra? No es hora de un psiquiatra. Es hora de buscar ayuda profesional con una persona. El psiquiatra es para medicar. Pues hay gente que puede decir, es que no me sale. Sí, no, pero y entonces, meto la pata siempre. Pero entonces busca ayuda con un especialista que trabaje con la comunicación. No con un psiquiatra. El psiquiatra, yo siempre digo a la gente, vaya primero un psicólogo. Yo refiero a gente a psiquiatra cuando en mi evaluación profesional entiendo que esa persona necesita ser medicada. Okay. Yo no quiero espiritualizar el tema. Yo tengo 33 años de casado, ante la pregunta que Fernán hace. Ah, qué bien. Yo he estado en momentos con mi esposa en que si en ese momento hablo, voy a complicar las cosas, porque estoy molesto, frustrado, etcétera. Y cuando evalúo, llevo como que un tiempo un poquito más de la cuenta en que me he vaciado de Dios. Y me doy cuenta en ese momento que tengo que regresar al fundamento básico, que es la lectura de la palabra y la oración. Me he visto en momentos, en estos 33 años de casado, decir a Gisela, dame un brequecito porque no te puedo contestar ahora porque se puede complicar. Exacto. Reconociendo que emocionalmente estoy totalmente... Y eso es asertividad. Sin las armas. Claro, eso es asertivo. Ahora, tú te metes con Dios, y esto es interesante. A mí me ha tomado varios días, no una oración. Sí, varios días. Me ha tomado varios días. Pero estás en oración. Exacto, y de lectura de la palabra, en volver a llenarte, y es tan poderoso cuando el Espíritu Santo te abre tus ojos espirituales, que lo que hace 2 o 3 días tú no veías, ahora lo ves clarito. Claro. Y no solamente ves clarito tu punto, ves bien clarito el de ella que no lo veía. Exacto. Y cuando viene entonces otra vez, vamos a hablar del asunto, tú estás en una actitud totalmente distinta y entonces se resuelven las cosas y se puede continuar. Pero sí, y eso es la ricura del evangelio. Sí, claro. Esa es la ventaja del evangelio. Que eso no lo tiene, eso no lo ofrece nadie más. Qué bueno que somos cristianos. No. Y de verdad que el evangelio hace una diferencia. Déjame decirte, Juan Carlos, yo te segundo eso porque precisamente en mis primeros 6 meses de casado, mi esposa y yo tuvimos muchos conflictos porque estamos en la primera etapa del matrimonio, que es la etapa de ajuste y adaptación, que es bien complicado. Y buscamos ayuda inmediatamente. Y decidí que cuando estuviéramos con coraje, yo no voy a hablar, decidimos, ¿verdad? Fue un acuerdo entre los dos. Exacto. Decidimos que cuando estemos en coraje, ella o yo o ambos, no hablarnos en ese momento. Y yo decidí irme al cuarto por un rato. Y yo le dije al Señor, ayúdame a yo manejar esta emoción y dame paz para yo poder comprender lo que me está diciendo porque yo no le comprendo. No oraba, Señor, ilumínala o elimínala. No. Es que, Señor, mira este sinvergüenza, Señor, ten misericordia que es fuego. No, hermano, cuidado. Señor, ten misericordia de mí. Dame tu paz. Porque cuando tú tienes paz, hay ausencia de confusión. ¿Y sabes qué ocurría? El milagro más grande, como tú acabas de decir, y yo te segundo porque yo lo viví. El milagro más grande es que cuando yo terminaba de orar, yo me levantaba como un corderito manso.
con la actitud de sentarme a yo escucharla. Pero el milagro más grande no era ese. Era que ella también estaba en la misma actitud. Exacto. Te lo digo con mi corazón. Sí. O sea, yo oraba al Señor y estábamos como que a fuego cruzado. Sí. Y yo dije, espérate, acuérdate de lo que acordábamos, no vamos a hablar. Sí, es verdad, calla, vete para allá. Yo está bien, me voy para acá, me metí al cuarto. Señor, ayúdame, dame tu paz. Señor, gracias por mi esposa. Hay situaciones que no entendemos, pero ayúdame a entender con tu paz. Y oraba. Yo no sé si ella se me ligaba por la puerta y decía, así es que te quiero ver. Humillante. Yo no sé. Posiblemente yo le pregunté, ¿y tú hiciste, mi amor? Y dice, se echa a reír. Yo, pues, con esa risa me dice que muchas veces lo hizo. Como soy mujer, yo creo que sí. Sí, porque sí. Así te quería. Así es que te quiero. Gloria a Dios. ¿Sabes qué ocurre, querida? Y te lo valido. ¿Sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta que una de las cosas de las mujeres creyentes es que desean un hombre que se meta con Dios. Porque saben que un hombre que se mete con Dios es un hombre que va a ser no tan solo fiel a Dios, fiel a ella. Porque ellas reconocen que el hombre es el sacerdote de la casa. Y como sacerdote tiene que meterse con Dios. Aunque generalmente ellas se meten más con Dios porque son más espirituales en el sentido que son más sensibles a las cosas del espíritu. La mujer es bien sensible a las cosas del espíritu. Por eso que tuve una iglesia que de cada hombre hay como 8 mujeres. Entonces yo oraba y yo salía con paz. Pero ella estaba en la misma actitud. Y después nos quedábamos mirando y dice, fíjate qué tontería. Estábamos ahí discutiendo por algo tan simple. Porque comenzamos a manejar nuestras emociones. Sí. A filtrarlas. Y íbamos a la fuente a orar. Señor, ayúdame. No diciendo que la castigue, que Señor, revélate a ella o a él. No. A mí. Ayúdame. Hazme entender, dame tu paz. Entonces la última destreza, y es un proceso que necesitan, las 3 destrezas necesitan ayuda, ir a buscar ayuda, porque no es tan fácil como lo están escuchando en este momento en la radio, es el aprender a saber manejar las diferencias o los conflictos a través de la negociación. Y para negociar hay que ser flexible y tolerante, buscando el bien común de la relación, no tuyo ni mío, el nuestro. Amén. Hay brequecito de consejería para hacer cita contigo al oyente que nos está... Quedan espacio. ¿A qué número? Sí, al 787-619-4223, 787-619-4223. Puede enviar un mensaje de texto al número para que entonces mi asistente, ¿verdad? Porque tiene tantas llamadas, gente cambiando citas y todo, que otros los cancela. Entonces el que está 2 semanas que quiere moverse ahora, escríbala a mi asistente. Él le va a estar contestando y va a orientarle de dónde estamos, los costos, planes médicos y todo el asunto que usted necesite saber para coordinar una cita. Excelente. Gloria a Dios. Así que a llamar, a comunicarse, hay alternativa. Hay alternativa. Chacho, eso es lo mejor que Dios ha hecho un día detrás del otro, alternativa. Y dice la Escritura, como yo oraba al Señor esta mañana, Señor, tus misericordias son nuevas. Cada mañana. Gracias. Eso es. Gracias, doctor. Gloria. 55 en la mañana. En breve hablamos con César Vázquez.